viernes pasado, el secretario de Estado de la Unión Americana, Marco Rubio, hizo un reconocimiento al gobierno de México en su lucha contra el crimen organizado. Dijo que México ha hecho más que nunca en los últimos meses durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum y evidentemente durante la administración de Donald Trump, quien ha cumplido pues ya 11 meses de gestión allá en los Estados Unidos en esta segunda presidencia, los cumplió apenas el pasado sábado. Bueno, pues Marco Rubio en esta dinámica de golpes y luego de sobar, como dirían los clásicos, pues ha reconocido que México ha hecho más que nunca en el combate al crimen, un reconocimiento importante. Vamos a escuchar lo que dijo el responsable de la diplomacia estadounidense. El gobierno de México está haciendo más en este momento en el tema de seguridad que jamás en su historia. Queda mucho por hacer, pero tenemos cooperación. En el tema de Venezuela no tenemos eso, tenemos un régimen ilegítimo que no simplemente no coopera con Estados Unidos, sino coopera abiertamente con elementos criminales. Vamos a hablar del tema con Javier Oliva, experto en temas y en asuntos de seguridad. Mi querido Javier, ¿cómo estás? Muy buen día. ¿Qué tal, Primi? Buenos días y gracias por la invitación y buen inicio de semana. Al contrario, gracias por estar con nosotros y platicar con la audiencia del Grupo Fórmula. ¿Qué te parece este reconocimiento en un año en donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una y otra vez presiona a la administración de Claudia Sheinbaum? Finalmente llegan estas palabras del jefe de la diplomacia estadounidense. ¿Cómo las debemos evaluar? Bueno, lo primero es que es muy simbólico que lo haya dicho en español. Bien sabemos que Mark Rubio sus papás son de origen cubano, él es senador con licencia de Florida, y el hecho de que lo haya dicho en español también es un acercamiento y un reconocimiento al gobierno de la presidenta Sheinbaum, pero por el otro lado es muy importante señalar que está haciendo una crítica implícita al gobierno del expresidente López Obrador, porque pues, marca un antes y un después en términos de la colaboración contra el crimen organizado. Este es mi primer comentario. Esta colaboración que ha sido muy estrecha con los Estados Unidos a partir de la llegada así de Claudia Sheinbaum, pero también de Donald Trump, ¿hasta dónde Javier, se puede evaluar en función de las presiones estadounidenses? ¿Cuánto ha hecho México para responder a lo que ha hecho Estados Unidos, ¿no? Por un lado, fijar la agenda binacional en tres vertientes. Una de ellas es el comercio, otra la migración, pero sobre todo el combate al fentanilo, el combate al tráfico de drogas. ¿Cuánto ha influido esta presión para que se transforme radicalmente la política de seguridad mexicana? Bueno, mira, indudablemente que en ese sentido, desde luego que es una seguridad regional. Es decir, Estados Unidos, cualquiera que sea el gobierno, demócrata o republicano, o en el caso de Canadá y México, pues establecen criterios, digámoslo así, conjuntos para atacar el tema de las drogas, el tráfico de drogas, quiero decir. Entonces, sí es importante que las dinámicas en cada gobierno, y esto es muy importante, esto sucede cada 12 años, Primitivo. Es muy importante que lo sepa el auditorio. Cada 12 años coinciden los procesos electorales presidenciales, me refiero, de Estados Unidos y de México, y esta es una de esas ocasiones. Y es importante que coincidan, porque el presidente de Estados Unidos va a coincidir con nuestra presidenta por lo menos más de la mitad de su sexenio. Entonces, el hecho de que coincidan, cronológicamente hablando, los procesos presidenciales, implica que establezcan prioridades binacionales, y esto es muy importante subrayarlo. Javier, el viernes también apareció de manera coincidente un artículo en el New York Times, un perfil de Omar García Harfuch, en el que se elogia también al secretario de Seguridad Federal. Se habla ahí de que es el mejor interlocutor que puede tener en Estados Unidos y que además tiene un control total del esquema de seguridad del país. ¿Hasta dónde llega este control que ha asumido Omar García Harfuch, tanto en el tema de la inteligencia como con la relación en las Fuerzas Armadas y ahora también en la llamada coordinación con la Fiscalía General de la República, en donde han sido colocados elementos muy importantes y muy cercanos al propio secretario? Sí, así es. Y de hecho hay una declaración muy interesante de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo,
en el sentido de que el Centro Nacional de Inteligencia está orientado ya solamente o de manera prioritaria a los temas de seguridad pública. Y aquí eso es muy relevante en la relación con los Estados Unidos, porque para ellos es una prioridad, como lo habíamos comentado ya, Primi, el tema del tráfico, sobre todo del fentanilo. Entonces, sí me parece que tiene un papel preponderante en ese sentido el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Oye, Javier, tocas un término muy importante, que es el de seguridad pública. Ante el avance de la criminalidad después de la política de abrazos y no balazos, ¿se puede deslindar o se puede hacer una diferencia entre la seguridad pública y el tema del crimen organizado? Indudablemente, y eso es una pregunta muy interesante, Primitivo, porque hay una reforma constitucional en el artículo 21, en uno de esos párrafos, en donde se incorpora a la Secretaría de Seguridad, o sea, no necesariamente a su titular, sino a la Secretaría de Seguridad como participante en los temas de seguridad nacional. Y sí marca un antes y un después con los sexenios anteriores, y esto es muy relevante. A propósito del programa también sectorial que se publicó en el Diario Oficial de la Federación de la precisamente Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El viernes pasado, ¿no? Se publicó este programa. ¿Hacia dónde? Yo te quisiera preguntar, Javier, ¿cómo cerramos este año en materia de seguridad con este giro en la política de combate al crimen, aunque no en el discurso, pero sí en los hechos? ¿Y hacia dónde se tiene que dirigir esta política? Bueno, indudablemente que se cierra el año con un balance positivo y hacia dónde se tiene que ir, me parece, a la reestructuración de los sistemas de reclusión, es decir, tanto a los reclusorios a nivel estatal como a nivel federal, porque el Estado de México, por ejemplo, tiene 25 reclusorios a nivel estatal, y de ahí es donde más se comete el delito de extorsión, por ejemplo. Claro. Y me parece que en ese sentido está orientado el programa sectorial. ¿Es la extorsión el delito que debe seguir siendo prioridad para el gobierno federal? Con datos del propio gobierno federal, es el único delito de alto impacto que no ha reducido. Y no ha reducido. Eso quiere decir que el tamaño del monstruo es enorme, ¿no? Sí, justamente por eso está establecido como una prioridad en el programa sectorial. Es una de las prioridades, es la principal prioridad del gobierno federal y es a la que se deben dedicar muchísimos más recursos. ¿Qué hay que hacer en función, Javier, de fortalecer a las corporaciones y también a las fiscalías a nivel local? Bueno, por un lado la coordinación, como ha dicho la presidenta, la coordinación, la cooperación, y sin duda alguna me parece que en ese sentido también los ministerios públicos a nivel estatal y federal también tienen que ser reestructurados, porque los jueces deciden en función de cómo se les presentan las denuncias, ¿me explico? Y entonces, porque muchas veces dicen, ay, es que el juez hizo esto, hizo aquello. Sí, pero ¿con qué investigó? Con lo que le dio el Ministerio Público. Entonces, ahí, y hay que recordar, Primitivo, y decírselo al auditorio es muy importante, el 95% de los delitos que se cometen en el país, denunciados, son del fuero común. Claro. Asalto a mano armada, robo de vehículo, ¿no? Entonces, solamente el 5% son delitos del fuero federal. Claro, mediáticamente hablando son más impactantes, pero lo que le lastima a la sociedad, lo que nos lastima a los ciudadanos y ciudadanas es la delincuencia común. Sí, de ahí la importancia de fortalecer a las instituciones estatales y municipales. Javier, como siempre, te agradezco mucho que nos tomes la llamada, te mando un abrazo. Con mucho gusto y felicidades al auditorio y que tengamos un venturoso 2026. Igualmente, felices fiestas y que sea un gran año 2026. Es Javier Oliva, experto en temas de seguridad nacional. Vamos a hacer